Me quiero presentar antes que nada, para quienes no me conocen, soy la doctora María Saferri del Instituto de Derecho del Consumidor del Colegio de Abogados de Avellaneda Lanús. Eh, en principio, bueno, agradecerles a todos, saludarlos. Están silenciados, pero por un tema de orden, porque hay muchas personas, para que la doctora, que creo que por ahí la vi en línea, este, pueda comenzar la charla tranquila y la vemos a Joana. Bueno, y a ver cómo te puedo presentar con tanto currículum. Muy bienvenida. Estamos con la doctora Joana Faliero, que es especialista en defensa del consumidor y derecho informático, profesora de la carrera de especialización en derecho informático de la UBA, con una amplia trayectoria en la materia y quien hoy nos va a hablar de lo que llamamos estafas informáticas o delitos informáticos, phishing o ciberdelitos, ¿sí? De estos temas que ahora están tan en boga y que también es una problemática que nos aqueja mucho más con todo el tema de la información y todo esto que estamos teniendo. Las preguntas que después puedan ir surgiendo para ordenarnos, las vamos a hacer en el chat que tenemos en común. Yo las voy a leer y lo que podamos acercarle a la doctora en el transcurso de su charla, van a ser bienvenidas, ¿sí? Bueno, eh, quiero, a ver, Joana, ¿podés desactivar el audio así te Sí, 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 saludo? ahí ya. Bueno, María, antes que nada, bueno, agradecerles a la Comisión de Consumidor, agradecerles al CAL por el espacio y bueno, y a vos como siempre por las convocatorias tan interesantes que realizás. Gracias. Y bueno, vamos a ocuparnos hoy de este tema que vos mencionabas, que Sí, es tan preocupante hoy en día en materia de los consumidores frente, ¿no?, a los crecientes ciberdelitos de los cuales son víctimas, al phishing, al fraude, a las estafas informáticas, que son realmente como decirles, la segunda pandemia que ha ocurrido, ¿no?, en paralelo con la temática del COVID, a la par de que muchísimos consumidores y usuarios comenzaron, ¿no?, a volcarse al ámbito de lo digital, empezamos, ¿no?, a tener este problema de cada vez más estafas, cada vez más víctimas de estas cuestiones. Simplemente les diría, resumiéndolo muy abstractamente, por la falta de capacitación en estas cuestiones, por la falta de concientización que claro. existe en materia de consumidores y usuarios en particular, porque en términos generales muchas veces se minimiza los efectos de estas cuestiones, se minimiza el daño, se minimiza también el valor de los datos de los consumidores y de los usuarios. Se nos ha mal acostumbrado a que cada vez se nos solicitan y se nos demandan más datos personales, más datos identificatorios. Por lo tanto, el usuario tiene muchos mensajes encontrados en este sentido de entre la falta de conocimientos, la falta de capacitación, esta brecha digital que afecta a todos en general en cuanto a la utilización, como uno podría destacar, poco avanzada de los medios tecnológicos. O sea, en términos generales, todos tenemos aplicaciones móviles, todos tenemos celulares, todos tenemos computadoras, pero muy pocos saben utilizarlas de la manera adecuada. Y Claro. muchos de ellos, como consecuencia de eso, son víctimas de estos padecimientos modernos. Y con esto de la pandemia se incrementó muchísimo porque la superficie de ataque que han tenido los ciberdelincuentes exponencialmente creció. Desde el momento en el cual solo nos podíamos, ¿no?, realizar nuestras interacciones, nuestras compras por medios digitales y justamente comunicarnos por vías que tal vez no son las más tradicionales con los proveedores, empezamos a tener ese problema de qué sucedía con nuestros datos, qué sucedía con esas interacciones, y ese evento, bueno, fue muy aprovechado por los ciberdelincuentes, ¿no? Claro, esos serían
en términos generales, los riesgos que existen a nivel online, ¿no? Que son muchísimos, Sí, muchísimos. Hasta los propios profesionales a veces, como vos bien decís, desconocemos ciertas temáticas que tienen ahí para avanzar con estos delitos. Eh, ¿Y totalmente. qué problemáticas? Yo tengo, digamos, tengo así preguntas un poco específicas eh, para poder hacer. Hay una que me interesa bastante, que dice que qué problemáticas pueden surgir con la reclamación por los canales informales que proponen las redes hoy, las redes sociales, los foros. ¿Cuáles Sí. son esas problemáticas que pueden surgir con la reclamación, ¿no? Cuando Bueno, empiezan surgió, o sea, con esto, ¿no? De la pandemia y que muchas veces, ¿no? Han mermado los canales tradicionales de atención presencial. Lo que sucedió en términos generales es que todos los consumidores y usuarios empezaron a canalizar todas sus reclamaciones, dudas, consultas y mismo operaciones con las entidades a partir de canales virtuales, canales obviamente ya sea telefónicos, vía página web, correo electrónico o mismo a través de las redes sociales. Esto en pocas palabras es bajar, como decirles, la guardia en todas las formas seguras de comunicarse con estas entidades porque estos canales son muy endebles. O sea, una de las cuestiones más frecuentes y asiduas en materia de estafas en las cuales son víctimas los consumidores a nivel digital es el caso del phishing. O sea, en términos generales, ¿qué es lo que realizan los ciberatacantes? Los ciberdelincuentes buscan emular, o sea, imitar, ya sea los logotipos, los eslogans, la forma de distribución, ¿no? De imagen de la página y demás, para que uno tenga como consumidor, como usuario, alguna suerte, ¿no? De familiaridad con lo que está viendo. Y entonces de esta manera terminan siendo engañados por esa suplantación, como decirles bien en términos criollos, esa suplantación de identidad que se hace de esas empresas, de esos canales. Y el problema está en que muchas veces, bueno, obviamente si no se tienen los reparos adecuados, si el consumidor no es muy avispado y no nota estas características, no va a dar cuenta que está frente a un engaño. O sea, esos robos de datos, esos hackeos que muchas veces se realizan en las redes sociales, ocurren por vía de estos engaños, por vía de estas defraudaciones, porque naturalmente en ese ámbito digital es muy fácil, es muy, muy fácil, como decirles, alimentar este monstruo de generar, como decirles, sitios parecidos, páginas web parecidas, emails parecidos. Y hoy en día ya no solamente se realizan estas cuestiones de phishing que les estaba mencionando en las redes sociales, sino que también ha trascendido las redes de comunicación, también por WhatsApp, por sistemas, ¿no? de mensajería, también se realizan estos engaños. Y esto que vos mencionabas tan básico de los consumidores que han ampliado, ¿no? su espacio de reclamación hacia las redes sociales, obviamente puede ser también explotado y aprovechado por los ciberdelincuentes, porque de esa manera nosotros les estamos aportando el dato que nosotros somos usuarios de X entidad bancaria, de X empresa. Por lo tanto, de esta manera, el ciberdelincuente lo que realiza simplemente es atar datos. O sea, nosotros hemos publicado que somos de determinada entidad o estamos afiliados a determinada entidad, nos quejamos por una determinada cuestión y luego, por ejemplo, mágicamente recibimos una comunicación, ya sea electrónica, telefónica o por alguna red de comunicación de alguien que dice ser el banco del cual nosotros nos estábamos quejando en la red social y que venía a resolver el problema que estábamos teniendo y que a cambio de esa resolución nos solicitaba determinados datos identificatorios para poder llevar a cabo esas gestiones y la gente termina cayendo. Y uno dice, bueno, es cuestión de sentido común no realizar, ¿no? Estas cosas, pero uno también se vio arrastrado, o sea, los consumidores y los usuarios se han visto arrastrados también a utilizar las redes sociales como foros para sus quejas, para sus consultas, para sus reclamaciones, porque vos bien sabes, dedicándote, ¿no? al área
al área de consumo y demás, y quienes estamos hace años, como vos y yo, en el área y vemos la frustración de los consumidores, muchas Sí, veces ellos entienden que las redes sociales son el foro más inmediato de llegada a la empresa, porque exacto. golpean a la empresa, ¿no? en el punto dulce, ¿no? En lo más débil que es la reputación en línea, y de esta manera van a obtener una respuesta pronta de resolución de su problema. El gran tema y el asunto en esta cuestión es que en esa audiencia no solamente está la empresa del otro lado, a la cual le lesiona su honra o su reputación online, pero también están los atacantes que están a la espera de captar, como decirles, pececitos de ese gran mar, a los cuales simplemente buscándoles algún perfil, realizando alguna maniobra de ingeniería social, terminan logrando atacarlos, obtener más datos identificatorios y de esa manera defraudarlos online. Y ese es un problema. No tenemos que aflojar con esto de comunicarnos a través de canales informales. Tenemos que preservar aún nuestra privacidad en esas reclamaciones. O sea, no perder cuidado que en esos entornos, cuando estamos expuestos a todos los tipos de amenazas. No solamente a que la empresa responda, sino también a que un ciberdelincuente esté aprovechando maliciosamente esa información para engañarnos, ¿no? Ujú. Sí, no serían entonces muy aconsejables y lo vemos de una forma muy voluminosa el tema de los reclamos por esa vía. Es un Totalmente. arma de doble filo realmente. Bueno, ¿qué medidas digamos, podrían cuidarse, para autodefenderse los consumidores? O sea, ¿cuáles serían las medidas de protección que pueden, tener más a su alcance los consumidores para que no sean víctimas de estos ciberataques, ¿no? Bien. Eh, ¿cómo los asesoramos en ese tema? Hay un montón de medidas que uno podría resumir en cuestiones que hacen a la autodefensa digital. O sea, en primer lugar, creo que lo fundamental y que debería variar, ¿no? En todos nosotros es la ponderación, como decirles, de el valor de nuestra información, de nuestros datos y de la incidencia de estos daños. O sea, no debemos minimizar absolutamente nada porque cuando minimizamos terminamos siendo víctimas y terminamos tolerando daños que no deberían ser en el caso tolerados. ¿Qué recomendaciones generales a nivel intuitivo? Y luego, si querés, conversamos más Sí. medidas, ¿no? Más propias o típicas de autodefensa digital. Recomendaciones típicas es, en primer lugar, bueno, siempre guiarnos por nuestro sentido común, no brindar más que aquello que habitualmente se puede solicitar en un determinado contexto. Utilizar siempre, ¿no? Sitios de confianza, o sea, en vez de, por ejemplo, realizar compras utilizando motores de búsqueda que pueden llegar, ¿no? a derivarnos en algún otro sitio con algún otro tipo de resultado que nosotros desconocemos, hacerlo en canales de carácter habitual, verificar antes de realizar las operaciones, o sea, no hacer, como decirles, de buenas a primera lo primero que nos ofrece Internet, comprobar que sea adecuado el sitio, sospechar, o sea, en esta línea del sentido común, sospechar de las ofertas que naturalmente no veríamos o de los precios que nos parecen muy sorprendentes o de las ofertas dudosas con ciertas condiciones demasiado ventajosas como para ser naturalmente no provistas por algún proveedor. Mm, Investigar, o sea, investigar y realizar averiguaciones de los sitios, de los entornos en los que nos estamos moviendo. En particular, realizar verificaciones, como decirles, de mirar si el sitio es oficial, si el sitio tiene, como decirles, algún tipo de marcación de chequeado o de verificado. Además de esto, mirar quiénes son los seguidores y quiénes sería la audiencia de ese sitio, porque vemos siempre que tal vez sitios utilizados o generados para realizar estas maniobras de phishing son sitios que o tienen, como decirles, un envejecimiento artificial, o sea, parecen haber sido creados en el tiempo, pero no parecen haber tenido la vida natural de un sitio, tienen tal vez escasas publicaciones o publicaciones sospechosas, tienen muy pocos seguidores,
tienen tal vez denominaciones no tradicionales o que imitan pero no son el original. Entonces siempre hay que verificar, bueno, que estemos donde debemos estar, que estemos en el sitio correcto, que nos estemos comunicando a la dirección correcta, al canal adecuado. Entonces esta labor de cotejar es simplemente como decirles seguir nuestro sentido común, comprobar que esos canales sean los indicados para comunicarnos, leer atentamente las políticas que tienen los sitios. O sea, uno dice, bueno, estas cuestiones son tediosas. Sí, claro está que son tediosas, pero nos llevan a mejores niveles de prevención de los riesgos que podemos llegar a sufrir. Y lo mismo consultar, por ejemplo, el nivel de seguridad de la dirección que nosotros estamos utilizando. Solamente utilizar sitios que sean HTTPS, o sea, que sean sitios seguros, donde nosotros veamos claramente o que es seguro el sitio o que hay, como decirles, un candadito que nos asegure que la comunicación es de carácter cifrado. Y hoy en día, lamentablemente, ni siquiera tal vez todas estas precauciones bastan. Entonces, hay que tener mucho, mucho cuidado y realmente convertirnos, como decirles, en usuarios, consumidores expertos a los efectos de evitar ciertas cuestiones. No debemos, por ejemplo, ¿no? Y esta es una máxima, una básica, no debemos pagar por transferencias bancarias, por giros postales, por tarjetas de regalo o cualquier otro mecanismo por el cual de golpe el proveedor misteriosamente nos solicita brindarle más datos que los habituales y entender que los proveedores de los canales tradicionales, los bancos, nunca nos van a solicitar, y este es un mantra, nunca van a solicitarnos nuestras claves de identificación, nuestro PIN, nuestras coordenadas de seguridad, jamás van a solicitarlas y no las requieren. Por lo tanto, cualquier tipo de cuestión en la que se nos solicite brindar información de carácter secreto o confidencial o privado que solamente deberíamos conocer nosotros, o que nos solicita maliciosamente realizar determinadas acciones. Hay muchos casos de estafas en los cuales a los consumidores, ¿no?, se les envía un mensaje y del otro lado el ciberdelincuente les dice, bueno, vas a recibir, ¿no?, siempre les anuncia, vas a recibir justamente el SMS de verificación de la cuenta. Entonces le dice, bueno, vos vas a recibir un código y me lo tenés que pasar. Jamás, jamás obedezcan ningún tipo de orden de este tenor. Jamás nadie va a pedirles que les pase ninguna clave, porque de esa manera los ciberdelincuentes se hacen del control de las cuentas. Así ha pasado con cuentas de WhatsApp, de redes sociales, de redes de comunicación, en las cuales, bueno, justamente el ciberatacante lo que está buscando a través del correo electrónico, del ingreso apócrifo al mismo, está buscando tomar el control de esa cuenta. Y nosotros, cooperando con esas acciones de brindarle justamente los datos complementarios que la empresa justamente nos manda exclusiva y excluyentemente a nosotros para verificar esas acciones, nosotros terminamos facilitándole a los ciberatacantes la vía para tomar el dominio, ¿no?, de la cuenta y el control de la cuenta. Entonces, no debemos realizar eso. No tenemos que introducir informaciones de pago, por ejemplo, en sitios que no sean seguros, que no estén verificados. No proporcionarle más información a nadie de la que requiere. Esto es, vieron las preguntas incómodas a veces que sucede con los proveedores que empiezan, ¿no?, a pedir de más a datos que no hacen y que no guardan ninguna relación con la finalidad de tratamiento. Bueno, no hay que proporcionar esa información. Y otra cosa fundamental es, bueno, en el phishing un eslabón básico para el ataque es el usuario. Entonces, si nosotros no permitimos que ingresen, está claro que no van a ingresar. Entonces, no debemos permitir, por ejemplo, entre otras cosas, autorizar ninguna descarga de algo que no sepamos que estamos descargando y que lo hemos decidido nosotros. No abrir ningún link, ¿no? O sea, la curiosidad mata. No abrir ningún link, no descargar ningún archivo que no se conozca su origen o que no hayamos solicitado, no permitir la descarga de autoejecutables y todas estas cuestiones que hacen a requerimientos de descarga de alguna especie de software o que introduzcamos alguna información para la descarga automática de algo. Bueno, imposible, eso no hay que realizarlo, porque hoy en día a través de esos mecanismos también muchas veces se realizan otros tipos de ataques
En el caso no solo los fraudes típicos a través de este phishing o del spoofing, en la suplantación, ¿no? de la identidad a través del mail, no solamente se realizan estas cuestiones, sino que también uno puede ser víctima de un ransomware, por ejemplo, que son software maliciosos que indisponibilizan información, encriptándola y solicitándonos o reclamándonos para volver a recuperar el control de dicha información, el pago de un rescate, por lo general en criptomonedas, y que, bueno, cuando tienen control de nuestra información, nosotros cuando pagamos, tal vez no, jamás, o sea, jamás sabemos, en el fondo, si el ciberdelincuente te va a otorgar realmente la clave de esa inscripción, tal vez simplemente pagás y no ocurre nada. Por eso, en términos generales, a nivel ciberseguridad, bueno, la recomendación es no caer víctimas de estas estafas, no caer víctimas, por ejemplo, en el caso de ransomware, no pagar el rescate, o sea, resistir frente a esos reclamos extorsivos de los ciberdelincuentes, y esto para no retroalimentar el circuito. O sea, simplemente para no retroalimentar y que vuelvan y sigan realizándolo, porque lo peor es incentivar justamente cuando los ciberdelincuentes ven que funciona y ven que sirven estas cuestiones, bueno, ¿qué sucede? Siguen reproduciendo, siguen realizando, ¿no? estas acciones. Y esto que yo les mencionaba del aumento, ¿no? de las estafas y demás, ¿no? O sea, las cifras que hoy en día estamos manejando en phishing, o sea, en términos, a ver, cuantitativos, a nivel lo que sería estafas, en el año 2020 se incrementaron en un 300%. O sea, es un número bien grosero. Aumentó muchísimo, o sea, en 2021 se registró también un pico, como decirles, de carácter histórico, de lo que ha sido sitios o cantidad de sitios que tenían phishing. Lo mismo respecto de la cantidad de ataques que se realizan con ingeniería social, también se duplicaron en 2020, conforme obviamente a estudios de carácter estadístico. En cuanto a lo que fueron, bueno, estafas que sufrió la industria financiera, sigue siendo, ¿no? La industria bancaria financiera, tal vez la más azotada por estas cuestiones, o sea, prácticamente el 25% de los intentos de phishing se destina y ocurre, ¿no? Sí. en ese tipo de industria. Y después tenemos, bueno, otras industrias también asociadas en las que también las víctimas son persistentes, ¿no? Entonces, bueno, todas estas cuestiones no hay prevención que sobre. O sea, esto es tal vez la lección general. No hay prevención que sobre para los consumidores, para los usuarios, Mary. Perfecto, perfectamente aclarado. Sí, el tema de los bancos es un tema que lo vemos a diario, las estafas bancarias de compras con determinadas tarjetas y demás que no han hecho los usuarios y bueno, y se ven afectados con sumas a veces muy importantes de compras hechas en otras provincias o en otros lugares o en la misma zona donde consumía esta persona. Entonces también es muy difícil todo el tema de la investigación interna que tienen los bancos de los delitos informáticos, ¿no? Los sectores de delitos Totalmente. informáticos. Hay algunas preguntas que pueden resultar interesantes que han formulado aquí, como hay bastantes, estoy viendo de empezar por alguna. Dicen, ¿quién es el responsable de la seguridad o ciberseguridad o plataforma o el sistema de home banking puesto a disposición del o de los consumidores? Bien, es muy importante tener en claro que hoy en día el deber de seguridad en materia informática es algo que sí o sí debe ser contemplado por todos los proveedores. No solamente, a ver, por mandato de la 2440 de nuestra Ley de Derechos de los Consumidores, que establece el deber de seguridad, o sea, como obligación de indemnidad y emanada y derivada del principio general de la buena fe. Hoy en día la obligación de seguridad es una obligación principal, es de resultado, es decir, sí o sí hay que cumplirla. Y nuestra ley de protección de datos personales establece justamente la obligación en materia de seguridad de proveer todos los medios técnicos y organizativos por parte del responsable de tratamiento
para evitar todas estas cuestiones justamente que afectan, aquejan la seguridad y la integridad de nuestros datos, para prevenir todas estas situaciones de carácter conflictivo. Entonces, no cabe dudas que quien es responsable de esa seguridad, de esa ciberseguridad, va a ser el proveedor, el dueño de la plataforma, del sistema de home banking. En este caso estamos hablando de la actividad de intermediación bancaria a nivel electrónico, a nivel digital. Y en este sentido, bueno, entender también que en el entorno digital surgen, hasta les diría, deberes asociados y agravados de información respecto de los consumidores y usuarios, porque aquel que predispone esa plataforma de home banking, aquel que justamente está poniendo a disposición ese producto o servicio que antes brindaba, ¿no?, de manera lúcida en el ámbito de lo tangible, ahora al traducirlo y al trasvasarlo al ámbito de lo virtual, no solamente lo debe prestar, ¿no?, informando por las características de ese producto, de ese servicio, sino que también tiene un deber de información agravado que se relaciona con el manejo seguro del ecosistema en el cual está inserto ese producto, ese servicio. Porque el entorno digital, el entorno electrónico, tiene en sí mismos nuevos peligros que el consumidor y el usuario puede no estar familiarizado. Y esto tiene una relación íntima con ese deber de información, porque al ser el medio intrínsecamente inseguro, es decir, nosotros sabemos que no hay sistema 100% seguro, de que se materializan riesgos, puede haber ciberatacantes, puede haber obviamente ciberdelincuentes al acecho, en función de atacar víctimas que tal vez tengan, como decirles, se descuiden o no conozcan cómo utilizar de manera segura. Entonces, bueno, ese consumidor, ese usuario debe ser debidamente informado para utilizar de manera segura ese entorno, esa plataforma de home banking. Entonces, únicamente cuándo va a ser no responsable, es decir, más bien miremoslo desde el otro lado, cuándo va a eximirse de daños ese responsable de tratamiento, y bueno, cuando hubiera informado, ¿sí?, de manera cierta, clara, detallada, adecuada, cuando hubiera provisto esa seguridad y esa seguridad hubiera sido eficaz y efectiva, es decir, se hubiera cumplido de manera adecuada. Y por otra parte, también cuando cae, ¿no?, en alguno de los eximentes, obviamente desde el punto de vista de la responsabilidad, entendamos que la seguridad de la información es un factor objetivo de atribución de la responsabilidad. Acá no depende si hubo voluntad o no hubo voluntariedad al respecto de cumplir o no cumplir con ese parámetro de ciberseguridad, sino que únicamente no se responde frente a ciertos eximentes específicamente entendidos a nivel objetivo y que se analicen en el caso particular si es que se dieron. O sea, el caso es, cuando hablamos de responsabilidad objetiva, ustedes bien saben que tenemos los eximentes típicos que son el tema de la culpa exclusiva de la víctima, culpa de un tercero por el cual no se debe responder, caso fortuito, fuerza mayor. Ahora, mirando desde el punto de vista de la ciberseguridad, estos eximentes nos lleva a reflexionar algunas cuestiones particulares, ¿no? O sea, cuando hablamos de culpa exclusiva de la víctima, tiene que ser exclusiva y excluyente de la víctima. Es decir, tenemos que tener una culpabilidad, como decirles, al 100% a cargo de la víctima. ¿Por qué? Porque si esa culpa de la víctima es dada porque el sitio era inseguro, entonces debe responder el responsable de tratamiento. Luego, cuando hablamos de un tercero por el cual no se deba responder, esa característica de ese tercero, bueno, debe ser un tercero realmente ajeno a la actividad. Debe ser una amenaza extraña a la actividad, exógena, que revista tal vez esas mismas características de insuperabilidad del caso fortuito. Ahora, los ciberatacantes, ¿sí?, como decirles, los ciberdelincuentes, no son algo extraño a la actividad en sí misma. Esto es como decirles, bueno, el banco se puede irresponsabilizar por los ladrones que quieran entrar por la puerta del banco, y no, naturalmente va a tener que colocar una seguridad porque al ser un local de puertas abiertas al público, sabe que la amenaza persistente sobre su seguridad van a ser los que quieran ingresar y realizar algún tipo de acción ilícita desde, obviamente, la puerta de ingreso. Entonces va a tener que poner seguridad en los accesos. Lo mismo sucede a nivel digital. No puede el responsable de la plataforma eximirse de los daños
si es que él no veló justamente para combatir estas amenazas que son naturales y propias de su actividad. Si alguien hoy en día tiene una plataforma de home banking, sabe que van a intentar realizar fraude, realizar acciones, estafas, realizar ciberataques, o sea, va a ser víctima de estas cuestiones que son naturales del medio informático en el cual se mueve. Y después tenemos otras eximentes, como el tema del caso fortuito y la fuerza mayor. Y entre ellos, bueno, tenemos el tema del caso fortuito, las características del mismo. Caso fortuito no va a ser, por ejemplo, ser víctima, ¿no? Imaginemos que la plataforma de home banking tuvo una exfiltración, ¿sí? En materia de datos, uno puede llegar a tener, ¿no? Justamente alguna suerte, ¿no? A ver, ¿cómo decirles? Un ataque que para ese estado científico del arte es superable. Entonces, no va a revestir cualquier ciberataque la característica de caso fortuito. Esto es como decirles, bueno, fui víctima de un virus, no pude remediarlo. Y la pregunta está en, ¿tenía las defensas apropiadas en ese momento determinado contra esa tipología de ataque conforme a tu especialización y tu profesionalidad o eran insuficientes? El caso, por ejemplo, de las empresas que habían sido víctimas, ¿no?, de un determinado ransomware en un momento hace ya unos años atrás, que habían sido víctimas simplemente porque tenían los equipos desactualizados. No es que habían sido víctimas simplemente por el hecho de que era un ataque irresistible para ese estado del arte de la ciberseguridad en ese momento. No, si hubieran adecuadamente actualizado todos sus equipos, no hubieran sido víctimas de ese ciberataque. Bueno, esto corre en común con todos y lo mismo con el caso de fuerza mayor. Entonces, como podemos ver, ¿no?, más desde el lado de lo jurídico, que la interpretación de estos temas no es tan, como decirles, no es tan flexible, sino que las eximentes se tienen que interpretar, como decirles, de manera más restrictiva, nos llevamos a esta conclusión de que en el fondo, bueno, va a haber muy pocos supuestos en los cuales realmente la plataforma, el sistema de home banking sea irresponsable. Cuando tengamos una verdadera culpa exclusiva de la víctima, cuando tengamos un verdadero caso fortuito, y todas estas cuestiones se examinan contextualmente, no es como decirles la regla, poder establecer una cuestión genérica, sino que en cada caso concreto tenemos que evaluar si aplican o no aplican esos eximentes y entender que la responsabilidad es objetiva, son responsables indefectiblemente, ¿no?, del deber de Claro. seguridad. Ahí preguntan, una pregunta muy interesante que nos pasa mucho en la práctica y que a veces también los bancos deslindan responsabilidad. En cuanto a lo que preguntan, es lo siguiente. ¿Es legal la delegación de responsabilidad hacia los y las usuarias y o consumidores respecto de las claves y las operaciones efectuadas a través de las plataformas apps o home banking? O sea, a veces dicen, no, usted prestó la clave y lo ponen como, lo dicen como si ellos supieran que uno hubiese prácticamente Sí. cometido el delito uno. Bueno, nosotras bien conocemos con el tema de las cláusulas abusivas. eh, Sí, el catálogo realmente cada vez es más abierto de cláusulas, de tipologías de cláusulas abusivas, entre las cuales obviamente están aquellas cláusulas en las que se ensancha, por un lado, la responsabilidad, ¿no?, de, como decirles, los derechos de una parte en desmedro de los derechos de la otra. Y por lo general, bueno, estas cláusulas también, muchas de ellas, caen en particular con la temática, ¿sí?, en términos generales, de irresponsabilizarse, de prorrogar la jurisdicción. O sea, hay muchas cláusulas muy frecuentes, ¿no?, en el área, que vemos cada vez más en los contratos de carácter electrónico. Y en las cuales, bueno, entre ellas figura este tema de la delegación, o sea, cláusulas de indemnidad o llamadas cláusulas de irresponsabilidad, en las cuales dicen, bueno, por ejemplo, entre las cuestiones de que cualquier daño o perjuicio que sufran los usuarios y los consumidores no se van a responsabilizar al respecto, y lo mismo surge a la inversa, diciendo de que se le endilga la responsabilidad a esos usuarios y a esos consumidores por los daños que sufran en cuestiones, ¿no?, como ser el manejo de claves, las operaciones realizadas a través de las plataformas y demás.
Obviamente es muy claro esta abusividad, o sea, en este sentido no hay, como decirle, sin perjuicio, ¿no? De que uno escuche, ¿no? Asiduamente de que las empresas buscan irresponsabilizarse, de que a veces los reclamos son a veces muy poco infértiles para los consumidores y los usuarios, porque se les endilga justamente la carga de la prueba en cuestiones diabólicas, ¿no? En cuestiones que ellos no tienen dominio y no tienen control. Entonces, bueno, suceden estas cuestiones en las cuales se cree tal vez en la veracidad de la aplicación de estas cláusulas. Lo cierto es que son abusos, o sea, en términos generales no aplican, no deberían aplicar y realmente uno como consumidor podría solicitar que se declaren como nulas porque son cláusulas justamente, como les digo, ensanchan de manera exacerbada los derechos de una de las partes en desmedro de la otra. En el caso particular del manejo y la gestión de las claves y de las operaciones a través de home banking, la única manera de, entre comillas, irresponsabilizarse, si es que hubiera, ¿no? alguna posibilidad para hacerlo, es el caso, claro está, en que se hubiera informado adecuada y debidamente todo lo pertinente para la gestión normal de lo que son las claves en condiciones de seguridad y se hubiera educado a ese consumidor efectivamente en cómo utilizar de manera segura esa plataforma de home banking. Uno no jamás suplir todos esos derechos y todas esas obligaciones que deben cumplir las entidades bancarias y que deben cumplir quienes gestionan estos sitios de home banking. Más recientemente, ustedes deben haber escuchado en el transcurso de estos días que salió una nueva comunicación del BCRA, la comunicación 7370 de este año, que refiere, bueno, a la temática justamente del tema de los fraudes bancarios. Esto viene, como decirles, continuando mismo una creciente, ¿no? ola de establecimiento de condiciones más seguras para los usuarios a nivel bancario. Y esto reconociendo, bueno, la inseguridad que ha tenido este medio durante este último año en particular, porque las entidades, en muchos casos, como bien se menciona, se irresponsabilizaban. O sea, colocaban y brindaban, por ejemplo, préstamos preaprobados, ¿no? Sin tomar los debidos recaudos de identificación unívoca y fehaciente de los usuarios que solicitaban esos préstamos. La peligrosidad de esta, ¿por qué? Porque los atacantes hoy en día no solamente se llevan lo que el usuario tiene, sino que también le generan pasivo. Entonces, perdón, voy a solicitarles por favor que apaguen. Silencio. Voy a pedir algo. Sí, silenciar su Entonces, audio. bueno, sucede esto de que muchas veces, ¿no? En determinadas ocasiones se genera ese pasivo, no se verifican, ¿no? las identidades de los titulares de los datos, no se verifica la identidad de los consumidores y de los usuarios. Y en estas cuestiones, bueno, simplemente con algunos clics y unos muy pocos minutos, un ciberdelincuente puede generar estragos en la vida de cualquiera. Y esa comunicación que ahora, bueno, nosotros miramos y decimos, bueno, qué interesante que el BCRA haya tomado esta iniciativa y también haya continuado con esas recomendaciones o esas nuevas medidas de seguridad que ya veíamos también peligrosas allá por julio, ¿no? Y principio de año, sobre todo con la temática de los DEVIN. O sea, hemos visto también otra explosividad de estafas a los consumidores, a los usuarios bancarios. Bueno, hoy en día con esto de verificar fehacientemente la identidad de los usuarios es algo que va de suyo, o sea, desde nuestro punto de vista más consumeril de carácter jurídico diríamos, bueno, es obvio que tienen que verificar unívocamente y que estaba obviamente en la cabeza del responsable de tratamiento de ese proveedor tal vez la laxitud a la hora de hacerlo. Y la responsabilidad que debía tener por no haber tomado esos recaudos. O sea, hoy en día vemos como mismo la autoridad de protección a nivel consumidor ha sancionado, o sea, de hecho todas las entidades bancarias tal vez prestaron un poquito más de atención o se asustaron un poco con la sanción que interpuso en junio de este año a las entidades, a la multa de los bancos por no atender al fenómeno de fraude. O sea, la Secretaría de Comercio Interior terminó sancionando por 10 millones, o sea, por el máximo a nivel individual,
tanto a Ujú. Santander como a BBVA y también a Superville por estas vulneraciones, estas estafas de las cuales no habían protegido adecuadamente a sus consumidores, no garantizándole la protección de esos datos personales, de las cuentas y de los intereses económicos de sus clientes. No es menor. Los responsables, quienes gestionan estas plataformas, deben velar por la seguridad de nuestros datos, deben velar por nuestra identificación fehaciente, deben velar por las condiciones de seguridad en el tratamiento y la protección de nuestros datos personales. Nadie más que ellos es responsable de estas cuestiones. Nosotros simplemente como usuarios, ¿qué podemos hacer y qué debemos hacer? Bueno, seguir las condiciones normales de utilización y manejarnos obviamente con seguridad y con protección de nuestros datos y con respeto de nuestra privacidad, pero sin perjuicio de eso no somos culpables de aquello que se encuentra en control del proveedor y que debería fehacientemente velar para que no ocurra, para que no seamos víctimas persistentes de estos ataques, ¿no? Claro, sí, seguramente, seguramente. ¿Tenemos alguna que otra pregunta que ha quedado? A ver cómo estamos con el tiempo. Tenemos un poquito más de tiempo. Em, ¿Qué medidas probatorias específicamente informáticas debemos solicitar para acreditar el incumplimiento del deber de seguridad por Bien. parte de las entidades bancarias? A ver, nosotros por empezar tenemos que entender hoy día, ¿no? Y esto es transversal a todas nuestras áreas del derecho, que la prueba informática, la evidencia digital, bueno, se ha convertido en algo transversal a todos los procesos, no solo en el lado, ¿no? Justo de lo que estamos conversando hoy, del lado de los ciberdelitos, de las estafas online, sino de cualquier área. O sea, lo hemos visto en procesos de nuestro derecho privado, de nuestro derecho de familia, de cuestiones de violencia, o sea, ha permeado en todos lados. Entonces, entendamos esto fundamental de que en el marco, ¿no? De lo que es el tratamiento de la evidencia digital, lo fundamental, que es algo común al ámbito electrónico, es lo endeble que es esta prueba. Es decir, nosotros ya sabemos que es un medio en el cual la prueba puede ser, entre comillas, efímera, o muy lábil. ¿Por qué? Porque naturalmente, ¿qué es lo que va a procurar ese ciberatacante, ese ciberdelincuente? Y bueno, va a procurar buscar alguna suerte de impunidad, la no trazabilidad de las acciones que ha realizado con su identidad. Entonces, como nosotros sabemos que es un medio en el cual la información fluye, se pueden borrar trazas a medida que pasa el tiempo, lo más importante es actuar, como decirles, en caliente en el momento en el que algo ocurra. Cuanto más de forma inmediata se obtengan la evidencia de carácter digital, o sea, más probabilidades de éxito tenemos en la capacidad de enfrentar estos fenómenos. Entonces, en términos generales, las medidas probatorias siempre deben ser de carácter más anticipado, cautelar en el sentido, para Claro. anticiparse, obviamente, a la posibilidad que va a tener ese ciberatacante en realizar esas acciones, ¿no? De desprenderse de las pruebas. Y por otra parte, acá hay algo muy fundamental y les voy a pasar, ¿sí? En el chat las direcciones para que tengan información al respecto. Lo fundamental es la denuncia. O sea, nosotros no podemos, ¿sí? Claro, Avanzar en estas cuestiones, ¿sí? Es claro. fundamental que la gente sepa que se pueden denunciar estos delitos, que se pueden investigar, que existen Claro. mecanismos, como decirles, fiscalías también especializadas que hoy en día trabajan eficientemente en estas cuestiones y que sirven para investigar estos temas y que tienen las capacidades, como decirles, probatorias para trabajar estas temáticas y para investigarlas en tiempo y forma. Y Claro. entender, sí, Mary, perdón. No, no, sí, discúlpame la acotación, pero vemos muchos casos en materia de conciliaciones en consumo donde no vienen sin la denuncia, ¿no? ¿Cómo no Totalmente. hacer ese paso tan importante en la medida más inmediata posible? Totalmente. A veces Se quedan con la comunicación bancaria o con la comunicación con la tarjeta, pero no efectivizan la denuncia. ese es el problema también de la creencia, ¿no? De la carencia de los medios correctos, ¿no? De los foros adecuados
Yo siempre digo esto, ¿no? De pasar las reclamaciones por el foro adecuado en el cual nos van a escuchar y donde la reclamación va a ser atendida. O sea, en términos generales, los consumidores a veces por el informalismo se dejan llevar y realizan únicamente, ¿no?, su reclamación ante la empresa y no proceden a realizarlo, a canalizarla por una vía de reclamo formal. O mismo cuando persisten, supongamos, las cuestiones, recién ahí realizan la denuncia y ya ha pasado mucho tiempo prudencialmente desde el momento en el cual detectaron el ilícito y la situación que los aquejaba. Y por lo tanto, bueno, claramente lo agarran en un momento tardío y la prueba obviamente va a ser más dificultosa de efectuar y las medidas probatorias van a llegar tarde. Entonces hay algo muy fundamental que es entender también de que uno no es la víctima única de estas cuestiones, uno muchas veces es víctima y hay muchos otros en idénticas condiciones y esto de la denuncia también sirve para visibilizar las problemáticas, para que las mismas tengan un adecuado seguimiento, un adecuado control y una adecuada representatividad del problema que constituyen. Sucede mucho en el ámbito de lo digital, no solamente, ¿no?, con consumidores y usuarios, en términos generales la gente no denuncia, no exterioriza estas situaciones, a veces obviamente porque entiende que es mal visto. Mismo pensemos desde el lado de los proveedores, hay muchos proveedores que han sido víctimas de ciberataques, en el caso por ejemplo de ransomware o de fugas de datos o de brechas, ¿no?, de seguridad, y que entienden obviamente que frente al mercado mostrarse como débiles y comentar, ¿no?, la vulnerabilidad que han tenido, obviamente no los posiciona favorablemente frente a la competencia. Pero hoy en día, bueno, nuestra preocupación creciente sobre la temática de los ciberincidentes nos lleva a valorizar otras cosas. La transparencia es otro de los valores que también hoy en día se aprecian y se entiende las ventajas que tiene el tema de la transparencia y en el caso de los proveedores, la transparencia que nos deben hacia nosotros también consumidores y usuarios. No solamente que denuncien la ocurrencia de estos eventos, sino que también notifiquen a las autoridades de aplicación y nos comuniquen a nosotros como usuarios, como consumidores, para que estemos advertidos. Ejemplo, si un proveedor tiene exfiltrada una base de datos, ha sufrido un data breach, no solamente debería notificarlo a la autoridad de aplicación, sino también a nosotros los consumidores y usuarios para que, en el caso, tomemos las medidas de, supongamos, de profilaxis en materia de seguridad que cada uno de nosotros entienda como adecuadas. Tal vez atendemos de manera más, ¿no?, más puntual a nuestros resúmenes, procedemos a leer los movimientos de nuestras cuentas, cosas que parecen reflejas, pero tal vez en la relajación de la vida cotidiana no procedemos a realizar esas acciones y a veces esos descuidos conducen a pasar inadvertidos ciertos movimientos que eran sospechosos, no impugnamos cargos que tal vez salieron de forma automatizada y que nosotros no habíamos solicitado. Entonces es muy importante esto de la notificación de la comunicación, no solamente denunciar a tiempo para hacerse de los medios probatorios suficientes para ver estas cuestiones y después del otro lado también tener transparencia, ¿no?, que los proveedores, que quienes organizan, que quienes gestionan las plataformas también sean transparentes con nosotros y si sucede algo con nuestros datos, tengan la sinceridad y el buen valor a nivel protectorio. O sea, esta es una buena práctica de nuestras leyes de protección de datos personales, no es sacado de la galera, no es simplemente un mandato ético, es un mandato legal, que ellos nos comuniquen, nos informen a nosotros. En particular, nosotros tenemos una resolución, que es la 47 del 2018, que establece las medidas de seguridad en materia de tratamiento de datos personales y dentro de estas medidas de seguridad, estas se enfocan, como decirles, a diferentes partes del ciclo de vida del dato, entre las cuales pueden estar la ocurrencia de incidentes de seguridad y el cumplimiento de los deberes de notificación y de comunicación a los usuarios, a los consumidores titulares de los datos. Entonces, no es algo que no sea No, una buena práctica a nivel industrial. Hoy en día se tiene que operar de esa manera. sí, exacto. Te pediría a ver si podés, sos tan amable de apagar el video y encenderlo de nuevo, porque me quedó la imagen, tu imagen congelada. No sé si para el resto. El resto creo que A ver, está viendo ok. Por las dudas. ¿está viendo ok? Sí, sí, ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos bien. Perfecto. Bueno,
La verdad que todo es muy interesante, tendríamos mucho más margen para hablar. Eh, digamos, es muy abarcativo el tema. Las causas que estamos teniendo prácticas, los conciliadores en consumo, se resuelven cuando la voluntad del consumidor es aportar estos datos, sobre todo de la denuncia, ¿sí? En una fiscalía, de cómo fueron todos los hechos, de aportar todos los datos que pueda, más allá de que si bien no es una instancia probatoria, el ámbito de lo que es la conciliación, Sí. pero aportar esos datos son significativos para que después no pueda haber este tipo de dobles intenciones por parte de los proveedores en cuanto a deslindarse de algún tipo de responsabilidad, ¿no? Que total, lo que abunda no daña, así que eh, esto tenerlo bien en claro y sobre todo la denuncia en tiempo y forma, no dilatarla, no esperar, Sí. no dejarse convencer solamente con llamadas o con un número de reclamo. Esto es muy importante. Se avanza y se llegan a acuerdos. Así que con casos como podemos llegar a tener de estos préstamos que se toman, que no son préstamos que piden, que están pidiendo el usuario, o sea, eh, nada, muchísimos casos, ya sean préstamos o gastos de tarjeta, y bueno, y se van resolviendo. Así que eh, en justa medida todo esto nos viene a encauzar un poco al tener más, digamos, la síntesis sería tener más resguardo de nuestras informaciones, ¿no? Totalmente. En esto, o sea, si querés para cerrar, darles una pequeña Sí, guía de sí. autodefensa digital. O sea, en Bien, particular es muy, muy importante esto que vos señalabas de la denuncia, de la reclamación, el exigir el cumplimiento de nuestros derechos, porque en parte, ¿no? Vos claro, lo ves como mediadora en la labor, ¿no? extrajudicial de composición de controversias, ¿no? Con estos mecanismos no adversariales, uno ve cómo se puede empezar tal vez con granitos de arena a arreglar exacto, estas cuestiones si la gente reclama, pero muchas veces no sucede esto de que no reclaman a tiempo, no, por lo menos no guardan los antecedentes. Hay muchas prácticas abusivas también metidas en el medio de los consumidores y usuarios que muchas veces realizan sus reclamaciones y no les dan los tickets de reclamo. Del otro lado, los operadores no transcriben las reclamaciones en los casos, ¿no? Muchas veces de estafas o de fraudes bancarios en los que no se traduce en el ticket, ¿no? de reclamo de ese consumidor y usuario tal cual lo que éste ha dicho. A veces esos tipos, ¿no? clásicos de el consumidor y usuario está contando su reclamación, termina de contar todo, ¿no? toda la historia, todo el cuento y de golpe viene esa colgada mágica de teléfono en la que si el consumidor usuario quiere realmente hacer valer su reclamo debe volver a llamar nuevamente, volver a comentar todo lo que le ha sucedido, volver a registrar el reclamo. Y esto sabemos que es absolutamente desgastante, es revictimizante para los usuarios y los consumidores y muchos perecen en el camino, o sea, muchos de ellos, y esto es algo muy conocido de este análisis económico del derecho, que de los cientos que iban a reclamar, tal vez únicamente terminan reclamando algunas decenas y de ellos terminan resolviendo su asunto algunos. Entonces, esa reducción, obviamente, los proveedores del otro lado lo tienen dentro de sus métricas y lo tienen calculado dentro, ¿no? de la libertad de acción en ciertas cuestiones. Entonces, si nosotros no exigimos nuestros derechos, nadie va a hacerlo por nosotros. Si nosotros no ejercemos, no denunciamos, nadie va a tomar nuestra voz por nosotros. Y esto tiene que cambiar, o sea, a medida que más ejercitemos nuestros derechos, más conozcamos sobre los mismos, menos claro. margen, menos ámbito de incumplimiento va a poder existir del otro lado. ¿Sí? Y últimos tips, tal vez en materia de autodefensa. Mary, ¿cuántos minutos tenemos para ir Tenemos 5 cerrando? minutos. 5 minutos Genial. para darles un shock. Genial. Bueno, en materia bueno, de autodefensa digital y para ir cerrando con qué necesidades nosotros tenemos. Bueno, en términos generales, sí, como usuarios, tenemos esas necesidades urgentes de generar
herramientas que nos sirvan realmente para nuestra autodefensa en un entorno que es crecientemente inseguro. Cada vez nos necesitamos mover más por estos medios digitales, pero a veces no tenemos los conocimientos suficientes o no comprendemos lo suficiente el fenómeno digital y cómo se trabajan nuestros datos en el mismo. Entonces perdemos, como decirles, las defensas para el reconocimiento de estas cuestiones que pueden llegar obviamente a afectarnos del mismo modo que nos afectan cualquier situación dañosa en el ámbito de lo tangible, ¿no? Entonces, tenemos que empoderarnos, o sea, una palabra muy utilizada en los últimos tiempos, el tema del empoderamiento. Tenemos que empoderarnos como titulares de los datos en el ejercicio de nuestros derechos, conocer cuáles son nuestros derechos, cuáles son nuestras vías de ejercicio, saber que, como veníamos hablando recién, bueno, el responsable es el proveedor, el responsable es el organizador, el intermediario comercial, el intermediario bancario, y entender que si no valoramos nosotros nuestros datos, nuestra información, nuestra privacidad, nadie realmente nos va a estar positivamente cuidando allá afuera. El entorno digital tiene un montón de peligros. Es realmente un entorno en sí mismo inseguro, que está lleno justamente de peligros que tienen que ver con lo funcional y con la gente que se mueve y obviamente transita en el mismo. Entonces, nosotros debemos cuidar, debemos resguardar nuestros datos, nuestra información de carácter privado, porque si no, estos datos, una vez que nosotros perdemos control físico de los mismos, ya no tenemos capacidad de, como decirles, dilucidar qué es lo que se puede llegar a potencialmente hacer con estos. Vamos a perder el control físico y una vez que se pierde el control físico, hay un descontrol absoluto. Entonces, tenemos que resguardar esa información privada, manejar, ¿sí? Y utilizar las herramientas de la manera más segura y más privada que nos provean. Esto implica tal vez hacer un clic, un cambio de filosofía como usuarios, como consumidores, de, en primer lugar, aprender que podemos elegir y que podemos configurar y que podemos gestionar cómo va a ser nuestra privacidad, nuestra seguridad en las diferentes aplicaciones que nosotros utilicemos. Tener en cuenta que eso de la configuración, todo ese tiempo que el usuario, que el consumidor pierde configurando, es un tiempo absolutamente bien invertido que sirve para potenciar esa seguridad, esa privacidad que puede llegar a tener en entornos que son inminentemente inseguros y que nosotros también tenemos que resguardar muchísimo las claves, las passwords, las contraseñas. Vieron que actualmente justamente todas estas cuestiones de las estafas online va de la mano con el tema del reseteo de las claves, de la pérdida de control de la clave, porque muchas veces los usuarios en un momento de descuido, ante la presión social tal vez de un correo o la falta de familiaridad que tienen con estas aplicaciones, terminan dándole a terceros el control de sus claves, porque, por ejemplo, entre otras cosas, no utilizan dobles factores de autenticación, que es una previsión en materia de seguridad que todos deberían tener en todas las cuentas. Y bueno, sucede esto de que se pierde el control, entonces hay que tener en cuenta esta configuración de las contraseñas. Y Déjame entender saludar, que... Sí, déjame Mary. saludar antes de que nos corten, Sí, antes genial. de la comunicación, sí. ¿Algo Bueno, más? sí, una última. No Sí, consentirlo todo. O sea, no porque bien, nos pidan, no porque nos soliciten algo, debemos decir que sí. Lean, está. lean, adviertan, curioseen y cuestiónense antes de brindarlo todo, porque obviamente el entorno es inseguro y está al ataque, ¿sí? Impecable, Joana. Muchísimas gracias por tu charla. Estamos todos muy agradecidos. Excelente la explicación. Y bueno, ya nos vamos con información adicional para saber cómo defendernos un poco en las redes. Sí. Excelente, bueno, María, muchísimas gracias nuevamente por el espacio en el Instituto de Consumidor y un gran Por favor. saludo a todos los asistentes por reunirse, bueno, ahora virtualmente, ya nos volveremos a reunir físicamente en las facilidades del CAL, así que bueno, un saludo muy grande a todos los inscriptos y también a todos los asociados de la institución. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte y muchas gracias a todos los participantes.